Hola mi linda familia Unidos con Carmen, bienvenidos un día más. Yo soy Carmen del Rocío, me siento feliz de compartir esta experiencia personal y es como yo bajé una talla de pantalón en un año sin hacer dietas estrictas y donde aprendí que no solamente me cuidaba en el aspecto alimentación, sino que también aprendí a amarme, a entenderme y a escucharme desde mi interior. Sí, amigos, y la historia empieza con un cambio muy simple que hice en la mañana y fue que cambié el desayuno de dulce a desayuno salado. Sí, amigos, yo hice un cambio en mi desayuno porque la verdad yo desayunaba muy mal. En la mañana siempre tenía la costumbre de tomar café con pan y durante el día siempre pasaba picando pan por aquí, pan por allá. Cada vez que tenía hambre pasaba por la mesa del comedor y agarraba un pedazo de pan. Y entonces yo estaba comiendo muy mal porque no estaba aportando de ninguna manera nutricional a mi cuerpo. Entonces pasó el tiempo y me empezó a doler mucho mi talón. Era un dolor terrible. A veces yo salía a caminar y yo sentía que mi pie se rompía, era como que cada paso que daba se rompía y me sentía mal. Y la verdad que yo me preocupé. Bueno, mi salud, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces decidí ir al doctor y cuando fui al doctor, gracias a Dios no me encontraron nada en la sangre, pero sí me mandaron algo para el dolor de mi talón. Y también me mandaron algo para cubrirme a fin de que tal vez ese talón volviera a su lugar. Ellos decían que a veces el talón como que un poquito se desnivela, entonces me mandaron una como faja y eso me ayudó. Pero claro, yo aquí te recomiendo que siempre pues visites al doctor, no es una recomendación de amigas como familia que somos esta linda comunidad unidos antes de empezar cualquier dieta o comida saludable, pues es importante visitar primero a un doctor y más que todo si tú tienes alguna condición médica. El tiempo iba pasando y pues el pie me quitó el dolor, gracias a Dios, pero yo decidí hacer cambios y empecé a hacer esos cambios que les digo en el desayuno. Por ejemplo, yo hacía un revoltillo que lo llaman a un grupo de vegetales donde lo mezclan con huevo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo empecé a hacerlo así. Uno que llevaba vegetales y otro que llevaba carne. En este caso, en mi ejemplo, era que utilizaba el chorizo que lo dicen casero, no salchicha. Lo que yo hacía es que en una sartén ponía aceite de oliva, cebolla, ajo, hacía ese refrito, agregaba el chorizo en este caso y muchos vegetales, como por ejemplo, lo que yo usaba era las hojas verdes, por ejemplo la espinaca, la selga, berro o kale, como se lo conoce. Entonces yo agregaba esto a los revoltillos y yo veía que me quedaban sabrosos. Empecé a hacer todas las mañanas en diferente forma. A veces también lo que hacía era el otro revoltillo que también llevaba huevo, pero ya no le echaba carne, ¿no? Sino que lo que echaba era solo vegetales y también incluía pedacitos de champiñones u hongos, como se los conoce. Y yo me hacía un plato grande, recuerdo que al final a veces echaba un poquito de quesos y unas rodajitas de aguacate. La verdad a mí me encantaba comer así porque me sentía como saciada. Ahora, para las personas que tal vez se aburran de comer solamente los revoltillos, yo también lo que hacía es prepararme en la mañana algo de dulce. ¿Cómo? Por ejemplo, me compraba el sweet potato o camote dulce, lo cocinaba y después lo acompañaba con un té y ese era uno. Y después preparaba otro que era la avena. Me aseguraba de que fuera la avena en hojuelas orgánica. Lo que yo hacía era cocinarla en la noche, después mantenerla en la nevera y al otro día ponía la cantidad que iba a consumir como desayuno, agregaba un poco de leche de almendras tibia y ahí comía mi porción. Si tú quieres puedes agregar un poco de bananas
y blueberries, y entonces así era una opción de dulce un poco más saludable. Yo me empecé a sentir más desinflamada, porque anteriormente, como siempre comía pan, me sentía como un dolor en el estómago. Pero cuando hice este cambio me fue bien, y como les dije anteriormente, pues siempre antes de empezar cualquier alimentación es importante que chequen a su médico, eso es súper importante. Y sí, amigos, después pasó el tiempo y también me di cuenta de que no solamente el cambio era en mi cuerpo exteriormente, sino que también empecé a cambiar desde adentro, empecé a tener hábitos que me ayudaban a mantenerme más positivo. Empecé a practicar más la gratitud, porque en la gratitud descubrí que cuando uno valora esas pequeñas cosas de la vida, como tomar el sol con cariño, respirar con conciencia, caminar sintiendo tus piernas, agradeciendo a ese ser supremo por esas pequeñas cosas. El mirar al sol cuando salía y yo podía observar por la ventana, eran esas pequeñas cosas que a mí en lo personal me cambió tanto la vida, y yo sentía que sí, fui cambiando, no solamente fui perdiendo peso, porque lo hice durante un año, o sea que este proceso no fue un proceso de pócimas milagrosas o un proceso que yo te dijera perdí tantas libras en 2 semanas, no, fue un proceso largo donde también se incluyó mi parte interior y sí, amigos, yo me sentí tan bien porque cuando yo comía ya no escogía solamente comer el pan, sino que también pensaba ¿en qué voy a elegir? Algo que me sirva, que nutra mi cuerpo. Trataba que la alimentación primera que entraba a mi cuerpo, que es el desayuno, sea algo salado. Incluso a veces, por ejemplo, si yo hacía una sopa la noche anterior, por ejemplo, una sopa de vegetales o una sopa de lentejas, por ejemplo, si sobraba eso, yo el otro día me calentaba y eso desayunaba. Yo me empecé a sentir bien, la verdad, ya incluso mis pantalones empezaron a aflojarse un poco, bajé una talla y yo siempre fui size 8 y bajé a size 6 y la verdad que yo me sentía tan contenta, tan feliz, porque yo recuerdo que decía, oh, ya puedo caminar, me sentía como una pluma y para mí era una felicidad porque el ver que bajaba de peso tanto por fuera y me sentía bien por dentro al practicar todos estos hábitos me hicieron sentir bien. Y también pues obviamente, como les digo, esa conexión con Dios, con la naturaleza, también me iba curando, me iba conociendo interiormente, que eso es lo más importante, el conocernos, el sentirnos bien, el aceptarnos. Ya me miraba con más amor. Sí, amigos, yo quería compartir esta experiencia con ustedes porque a mí en lo personal me ayudó mucho y quería compartirla. Y quería que también sepan que siempre el amor propio es muy importante en cualquier proceso de sanación. Y sí, mi cuerpo también se sanó, mi dolor de talón se fue y aprendí a amarme, a cuidarme, a elegir las cosas con más conciencia. Y me siento muy feliz de haber podido compartir esta experiencia con ustedes. Ahora me despido sin antes de agradecerles por haberle dado clic a este video. Por favor, compartas con tus amigos, familiares o alguna persona que les sirva esta información, que yo sé que sí, porque ha salido desde lo más interno de mi corazón hacia ustedes. Gracias por siempre ser parte de esta linda comunidad de Unidos con Carmen. Y recuerda que todo lo que se hace con amor y gratitud siempre será mucho mejor. Nos vemos.